Bueno, y ya vamos arribando al final. Ya llegamos con nuestros ídolos y ahora ¿qué hacemos con los ídolos? ¿Los van a llevar a su casa? Ojalá que ahora tengamos la decisión, porque tenemos todo para dejarlos. Sí, yo siempre pienso que tenemos que ser mujeres de acción, no de intención. Porque siempre vamos y tenemos muchas intenciones, ¿verdad? Estamos sentadas y ahora tengo que dejar esto, y ahora me voy a poner esto, y ahora no voy a pensar esto, ¿y después? ¿Cuánto nos duran las intenciones? Por eso me gusta tanto cuando Daniel, el Daniel de la Biblia, dice, propuso en su corazón. Y ahí empieza. Estamos hablando de corazón. Propuso en su interior, con todo su ser, con toda su energía, con todo lo que él es, propuso no contaminarse. Y creo que si nos proponemos de corazón y tomamos ahora la firme decisión y reconocer que esos ídolos que son cosas vanas, que no sirven de nada, que son huecos, que es vacío, que no nos da satisfacción, porque lo hemos visto en unos cuantos personajes, hay muchísimos más, pero lo hemos visto y siempre es la misma historia, no dan satisfacción. Y si vamos a nuestra propia vida, ¿qué hemos encontrado cuando estuvimos en búsqueda de cosas que Dios me dice no? Hay un vacío y una frustración que no se llena con nada. Y siempre está el querer más. Por eso es que ahora en esta última clase vamos a ver qué tenemos que hacer con esos ídolos. Por eso se llama rompiendo ídolos, rompiendo los ídolos. Hemos visto que esos ídolos caseros son ídolos que no fabricamos. Son ídolos que no fabricamos nosotros, ¿verdad? Así como está en el que todos los ídolos son fabricados. Y en el caso de Labán, recuerda que Raquel se los robó, pero tenían ídolos que eran fabricados. Eran ídolos que habían sido hechos, eran ídolos caseros. ¿Y cuántas veces tenemos ídolos caseros que nosotras no fabricamos? ¿Verdad? ¿Y se acuerdan lo que leían? Que eran de su propia imaginación. Y los ídolos que nosotros tenemos son de nuestra propia imaginación. Cuando nos parece que si tenemos esto, voy a ser feliz aquí. Y cuando consigo esto, me doy cuenta que esa no era la felicidad. Por lo tanto, quiero esto. Los ídolos no traen satisfacción. Pero así como vimos que ídolo es todo aquello a lo cual yo recurro en lugar de Dios y querer lo que Dios no me está dando, eso es un ídolo. Incluso estaba pensando, mientras estaba preparando esto, que también ídolos es añorar o tener o desear dones o capacidades que no tengo. Por ejemplo, yo para decorar soy malísima. Me encantaría. Pero a mí cuando me dijeron que iban a poner ahí un palo con flores, yo me veía un palo y la verdad que no me alcanzó la imaginación para ver qué ponía. Pero cuando lo veo, ¡ay, qué bonito quedó! Pero no tengo, la persona que tiene esa capacidad pues lo sabe de acá y lo ve, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes capacidades y por más que uno trate de buscar algo que yo no tengo, sería una frustrada número 1. Y no me llamen a decorar porque no lo van a conseguir. Ya le dije, ¿no? Entonces, pero cuando yo estoy ansiando algo que no tengo, estoy contra mi creador, que él me creó y me dio él las capacidades. Y por querer esto, estoy descuidando esto que sí puedo hacer. Ese es el problema. Que mientras estoy añorando esto, pues descuido lo otro. Por eso es que es tan importante ahora lo que vamos a ver ahora, que es rompiendo los ídolos. Entonces, si vimos bien que hay ídolos caseros, ídolos que nos fabricamos, pero en la primera clase vimos que es solo Dios porque Él es el dueño absoluto. Él tiene el derecho sobre mi vida. Porque Él es el dueño, Él me creó, Él me hizo. Y es ridículo pensar que un vaso le va a decir al que lo creó, ¿por qué me hiciste de esta forma? Me hiciste cuadrado y yo quería hacer redondo. ¿Verdad? Lo mismo pasa con nosotros, estamos discutiendo con Dios porque nos queremos poner en planos de donde Dios no nos pone. Por eso pensemos, ¿qué cosas hay añorando en mi corazón que no me deja despegar realmente en esta vida espiritual?
Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, entonces nos encontramos que Él suple todas nuestras carencias. Él le devolvemos el control porque se lo hemos quitado, porque queremos el control. ¿Se acuerdan Adán y Eva? Yo sé más, yo quiero más, pues entonces tú dices no, yo digo sí, y lo agarro. ¿Y qué? Condujo eso a un desastre, no solamente para ellos, sino para la humanidad. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando persistimos sin querer algo y no lo encontramos, entonces ahora llegó el momento en devolverle el control de mi vida a Dios. Es decirle, Señor, yo ahora entiendo que todo he estado frustrada porque estoy persiguiendo el viento, como dice Salomón en Eclesiastés. Persigue el viento para no agarrar nada. En cambio, ahora cuando rompiendo los ídolos nos vamos a dar cuenta de que hay un tercer paso que sí tenemos que dar. Y es, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. ¡Wow! Qué lindo este versículo, ¿no? Y entonces, ¿qué digo yo? Hoy sí, Él va a conceder las peticiones de mi corazón. Pero cuidado, estuvimos viendo que mi corazón es engañoso y que mi corazón quiere cosas que Dios no me da. Yo me aferro al versículo y digo, es tu promesa, es tu palabra, cúmplela en mí, Señor. ¿No? Esto es para mí. Qué interesante es que agarramos versículos y los partimos por la mitad y en pedacitos y no agarramos lo que nos conviene. ¿Verdad? Y casi siempre me enfoco en ¿qué? En todo ese versículo que me enfoco. Si leo todo el Salmo 37, es largo. Pero si me enfoco en todo el versículo, bueno, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces todo lo que yo deseo, me lo va a dar. Porque es promesa de Dios y Dios no miente, ¿no? Y me busco todos los versículos que dice, Dios no miente, no es hijo de hombre para que mienta, no es Dios para que, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Dios es fiel y Dios no miente, y todos los versículos que me los aferro porque Dios no miente. Pero ¿qué me está diciendo ese versículo? Vamos al contexto. Cuando dice, deleítate a sí mismo, esa palabra a sí mismo me lleva a un contexto. Quiere decir que no está solito el texto, va acompañado. Asimismo viene, dice, porque hay otro versículo atrás en el cual yo tengo que poner atención. Claro, yo me enfoco solamente en ese que me conviene o que me gusta y reclamo. Y después me frustro porque no me cumple lo que yo reclamo. Pero hice todo lo que dice el versículo. Miren lo que dice. Vamos a ir, claro, no tenemos todo el tiempo para dar todo el salmo, pero sí miren lo que dice, por ejemplo, en el versículo 3. Vamos un poquito antes. Salmo 37, versículo 3. Confía en Jehová. Poner toda mi confianza en el Señor. Confía en Jehová. Confía en el Señor. ¿Y qué es confiar? Es no dudar. Es directamente, es decir, Señor, yo no entiendo nada, pero yo estoy tranquila porque tú estás en control. Muchas veces pasa de que no entendemos nada, pero el Señor no me pide que yo entienda. Me dice, yo estoy en control, yo sé dónde voy, ahí te llevo. Pero claro, ¿cómo es el viaje? Y está la cosa. Puedo estar descansada. ¿Cómo vamos en un viaje cuando está medio turbulento? ¿Cómo vamos en un avión cuando tiene turbulencia? El avión, el piloto sabe manejar, por eso es que lo pusieron. Decimos nosotros, ¿no? El piloto va a poner, el avión está seguro porque lo revisaron. Nos decimos, ¿verdad? Pero ¿cómo voy yo sentada? ¿No? Agarradita y ahí se prueba lo que es. La confianza sería estar sentada y leyendo un magazine, no leyendo o tranquila, porque saber que si el piloto sabe manejar, el avión está a prueba de las turbulencias, ahí tengo que estar tranquila. El asunto, viajar voy a viajar, pero como viajo es otra cosa. Y de acá se trata, ¿cómo confío en el Señor? ¿Realmente confío con todo mi ser o estoy dudando de que en esta el Señor quizá no me saca? Me sacó en tanta, pero en esta, no sé. ¿No? Y siempre estamos mirando cuál es la falla. Entonces acá me dice que yo tengo que confiar en el Señor. Y fíjense que dice, y hace el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Es vivir haciendo su voluntad.
Hacer el bien es que no que le dé de comer a los ciegos, está bien, es la voluntad del Señor que yo alimente a los pobres, pero no hacer una obra benéfica para calmar mi conciencia, sino que hace el bien, es hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué más dice? Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Mientras habito en la tierra, ¿y qué quiere decir apacentar? Es de las ovejas, ¿no? ¿Pero qué hace el pastor con las ovejas cuando las apacienta? Les da de comer, las alimenta. Y fíjense cómo me dice el Señor que yo me tengo que alimentar con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Santifícalos en tu verdad, ¿qué? Tu palabra es verdad. Si yo me alimento con su verdad, su palabra es verdad y no con la comida chatarra que el mundo me ofrece. Por eso dice, vivirás en la tierra. Estoy viviendo en un sistema donde me están diciendo un montón de mentiras. El sistema que estoy viviendo me dice que si yo consigo esto voy a ser la mujer más feliz del mundo. Cuando yo lo consigo y lo miro y digo, ¿para qué sirve? ¿Verdad? Pero ¿dónde están las promesas que me da el mundo? El Señor me está diciendo que la palabra de Dios es verdad. ¿Cuánto tiempo paso con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo paso meditándola? No solamente leyéndola para cumplir y ya está, sino meditándola. Y yo llamo meditar, rumiar. Estamos leyendo un poquito y después me voy al trabajo o estoy en casa haciendo las cosas y la palabra de Dios en la mente, en la mente, en la mente. ¿Cuánto tiempo paso en eso? Apacentarás en la verdad. ¿Y qué dice? Deleítate en el Señor. Y deleitarme en el Señor es estar completamente satisfecha y no querer más nada. Eso es deleitarse. La palabra deleitarse allí quiere decir eso, estar completamente satisfecha. Yo cuando estoy completamente satisfecha en el Señor no necesito nada más que el Señor. Por eso volvemos al texto anterior. ¿A quién tengo yo en los cielos, Señor? ¿Y aquí en la tierra? Nada deseo en la tierra. ¿Por qué? Porque me estoy deleitando en el Señor. Para llegar a este punto vamos a ver cómo llegamos. Porque ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Vamos a mirar ahora cómo podemos llegar, qué hacemos. Porque si mi corazón estará satisfecho cuando yo llegue a deleitarme completamente en el Señor, pero tengo que cumplir estas cosas antes, ¿verdad? Y entonces sí, el Señor me va a dar lo que mi corazón desea. ¿Por qué? Porque mi corazón desea va a ser agradarle a Él. Mi voluntad va a estar acorde a su voluntad. Voy a estar completamente satisfecha y haciendo lo que Dios quiere. Por eso me voy a sentir plena. Y Él me va a conceder el deseo de mi corazón de vivir una vida feliz, plena. Y una vida en la cual tenga, en medio de los problemas, tenga la profunda paz. Porque eso es lo que el Señor me promete. La profunda paz. No me dice que me va a librar de los problemas, pero me dice que me va a dar una profunda paz en medio de los problemas. Satisfacción completa y no frustración. Entonces vamos a ver el primer paso, vamos a ver 3 pasos, rompiendo los ídolos, 3 pasos. El primer paso para romper los ídolos, íntima comunión, una íntima comunión. Para eso vamos a ver en Éxodo capítulo 32. Capítulo 32 de Éxodo. Dice de versículo 1 al 4, es lo que voy a leer. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas, los aretes, ¿ok? Eso. Que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, prestemos atención, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. ¿Qué es un buril? Es una herramienta para tallar, para dar forma. Fíjense lo que hizo. Con un buril le dio una forma, no sé cómo tiene otro nombre el buril, pero es para dar forma, lo usan los escultores, para dar forma a la forma que ellos quieren. Dice, ahí les dio con forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, fíjense, Israel
estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta? Todos los pasos. Ahora, ese es lo que le acabo de leer. Ahora, Moisés estuvo en el monte de Sinaí por 40 días y el pueblo sabía que subía al monte de Sinaí. Porque el pueblo, cuando Dios se manifiesta en el monte de Sinaí con tantos truenos y relámpagos y demás, el pueblo dijo: Moisés, anda tú, habla tú y ven a contarnos lo que te dice. Nosotros nos quedamos acá. Tenían miedo. Y el Señor lo llama a Moisés arriba, sabía. Ahora, imagínense, el pueblo de Israel era un pueblo de esclavos que Dios los había sacado de Egipto, por liderando, Moisés lo estaba liderando. Cruzan con un gran milagro, el Mar Rojo, se abre, cruzan ellos en seco, alaban al Señor y vienen milagros y cosas que ellos protestaban y el Señor les daba, agua, pan. Y había algo que siempre ellos tenían, una antorcha, una nube, una columna de nube de día y de fuego de noche, que los iluminaba de noche y los protegía de los animales y demás, y la nube que les protegía en el día. Y el Señor les había dicho: mi presencia va a ir con ustedes. Ahora, llegan al monte de Sinaí, un pueblo de esclavos, y Dios dice: les voy a dar leyes, necesitan formarse como una nación. Toda nación tiene leyes. Y este va a ser mi pueblo y van a estar con las leyes. Por supuesto, lleva Moisés arriba al monte y está 40 días en el monte de Sinaí. Dios allí le dio leyes para el pueblo y es muy interesante si ustedes llegan a leer en su casa toda la historia. Le da leyes para el pueblo. Y le dio 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Fueron escritas con el dedo de Dios. Las traían en sus manos, las tablas de piedra. Ahora, eso es. Ahora, ¿qué pasaba con Israel? Israel. Habían experimentado el poder de Dios, como lo había dicho recién. Mar Rojo que se abría, liberándolos de los enemigos de una forma increíble. Habían visto cómo les proveyó agua, cómo les proveyó pan. Habían experimentado cómo Dios estaba diariamente por medio de esa columna de nube. Ahora, el líder se ausentó por 40 días y piden ahora a Dios que los guíe, porque ahora no sabemos qué va a pasar. Ahora, imagínense ellos cómo los ídolos hacen que la vista corta, ¿no? Que no pueden ver. Porque estaba con ellos la columna de nube y fuego. Al iniciar, fíjense lo que dice Éxodo 31. Éxodo 13, 21 al 22. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. En la columna Dios le dijo: yo voy a estar con ustedes. ¿No tienen quien los guíe? Y fíjense el versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Pregunta: cuando Moisés estaba arriba del Sinaí, en el monte, ¿estaba la columna? Porque acá dice que nunca se apartó. ¿Cómo dice que no tienen quien los guíe? Ellos estaban mirando a un hombre, no estaban mirando a Dios. Moisés, que nos sacó, este hombre que nos sacó, este Moisés, nunca vieron que Dios lo había sacado. Al finalizar el Éxodo, fíjense que en Deuteronomio 1:33 dice: ¿quién iba? Esto ya cuando ya pasó todos los 40 años, Dice: ¿quién iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habéis de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieseis y con nube de día? Nunca se apartó la columna. Y ellos decían: no tenemos quien nos guíe. ¿Se dan cuenta cómo no queremos ver lo que tenemos delante? ¿Por qué no nos dejan ver los ídolos que tenemos? Ellos no reconocieron entonces a Dios ni a los hijos, no reconocieron a Dios ni su poder. Ahora, nunca se apartó de día ni de noche. La presencia de Dios estaba con ellos guiándolos.
pero ellos querían otra cosa. ¿Se dan cuenta lo que es tener ídolos en el corazón? Ahora, vamos a ver a Aarón. Aarón, su hermano, es el hermano de Moisés. ¿Qué pasó con Aarón? Escuchó al pueblo, porque el pueblo fue a pedirle y él, en vez de, él era el sumo sacerdote, él podía haber dicho, o era el hermano, era un líder, él podía haberle dicho, ¿saben qué? No, esto no está bien. Explicarles, enseñarles. No, prestó oído al pueblo, escuchó al pueblo. Pide los zarcillos de oro. Él ya tenía en su idea qué es lo que iba a hacer. ¿Se dan cuenta cómo empezamos a fabricar ídolos? Ya tenía en la mente qué es lo que iba a hacer. Le dio forma con buril de su propia imaginación. No es que tenía un molde y lo puso, sino que él le dio forma, la forma que él quiso. Y así son nuestros ídolos. Le damos la forma de lo que nosotros queremos. Pueden acá haber 200 personas, las 200 tenemos ídolos diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros le damos forma de lo que nosotros ansiamos y queremos para nuestra propia satisfacción. Les presenta su Dios. He aquí el Dios que los sacó de Egipto. Les levanta un altar y ahora adoren. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Fíjense, Aarón. Él que iba al lado de Moisés. Él que había estado cerquita del monte, porque hay capítulos anteriores dice que él había estado cerquita. Había visto tantas cosas, pero fíjense a qué llega. Ahora, miren cómo nace la idolatría entonces. ¿Cómo nace la idolatría? Dijeron, el varón que nos sacó de Egipto. Ellos nunca vieron que Dios los sacó de Egipto. Y a pesar de que Dios siempre les decía, yo Jehová, yo soy el que los saco, yo soy el que los llevo, yo los voy a hacer entrar en la tierra prometida, yo los guío. Sin embargo, ellos, ídolos, y no llegaron a ver a Dios obrando. No reconocieron quién era Dios. Era más fácil mirar un hombre que estaba delante de ellos que mirar a Dios. Nace de un corazón que no conoce a Dios íntimamente y no reconoce su poder. A pesar de que ellos vieron tantas cosas, se negaron a ver el poder de Dios. No sé a lo que habrán adjudicado, pero se negaron a ver el poder de Dios. Hechos 7, 39 al 41, fíjense lo que dice. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. En sus corazones. Ellos estaban ahí andando con sus piernitas y con su cabeza lo contaban si estamos todos. Pero sus corazones, ¿dónde estaban? En Egipto. ¿Se dan cuenta cómo a Dios no los engañamos? Podemos hacer presencia en la iglesia, podemos sentarnos, podemos estar, como decimos antes, incluso nuestras manos pueden servir. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón realmente tiene una íntima comunión con Dios. Nuestro corazón realmente anhela a Dios. O estamos de cuerpo y nuestro corazón ya está en otro lado. Dios no cuenta cabezas, Dios mira corazones. Dios cuenta los corazones. Entonces, y dice, como dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Ellos lo habían creado, ellos lo habían hecho, y ahora se gozaban en eso que ellos habían creado. Lo que es la idolatría, ¿no? Que llega a la ceguera espiritual y a la tontería. Porque adorar algo que yo hago. Pero ¿acaso los ídolos del corazón no son eso? ¿No es algo creado por mí? Algo que le he dado forma y algo que creo que eso me va a dar la satisfacción. Si tengo eso, entonces soy satisfecha. Aprendamos a mirar al Señor. Ahora, reacción de Moisés. ¿Qué pasa Moisés? Moisés recibe, está 40 días, recibe las tablas de la ley y dice del capítulo 32 de Éxodo, versículo 15 y 16,
Y dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Imaginemos la escena. Ahí baja. ¿Qué dice las tablas? Primer mandamiento, atención, Éxodo de 20 del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Eso estaba puesto en las tablas de la ley. Y él viene, baja y ve semejante escena. Adorando un becerro, adorando, postrándose y haciendo cosas ahí totalmente horribles. ¿Qué hace Moisés? ¿Qué hace Moisés? Ve la adoración al ídolo, se enoja, rompe las tablas de la ley, llega al pie del monte y quiebra las tablas de la ley. En la impotencia, me imagino, de decir, yo traigo aquí lo que este pueblo tiene que hacer y miren lo que hacen. Quiebra las tablas de la ley. Quema al ídolo, toma el ídolo. Y este Moisés, que era débil de carácter, para nada. Miren ustedes, quema al ídolo, lo muele, lo hizo polvo y lo mezcló con agua y se los dio a beber. El oro con el agua dicen que es muy amargo. Yo nunca lo tomé, pero dicen que es muy amargo. Entonces, le hizo tomar lo que era su propia idolatría. Le hizo probar lo que era idolatría. Ahora, algo que me pregunto, ¿por qué Moisés actuó así? ¿Por qué? ¿Por qué Moisés actuó de esta manera? ¿Por qué no se unió a su hermano? Porque ahí estaba el todo brilloso, el becerro. ¿Por qué no se unió al pueblo? Todo el pueblo estaba alegre, contento. Unamos, ¿no? ¿Por qué? Es que Moisés había estado en íntima comunión con Dios. Había estado en íntima. Él sabía quién era Dios. Sabía quién era el Dios verdadero. Y no se conformaba con nada inferior. No se conformaba con nada. Cuando nosotros llegamos a saber quién realmente es ese Dios, empezamos a meternos en la palabra y a escudriñar las escrituras y ver quién es ese Dios, no vamos a tener deseos de ir a adorar nada inferior. Dios va a ocupar el primerísimo lugar de nuestra vida. En la mesa estábamos hablando, es imposible que vengan pensamientos. No, es imposible. Vienen pensamientos, pero ¿cuál es el pecado? Cuando viene el pensamiento, pobrecita, mira, si tienes esto, qué bien vas a hacer, y yo lo acaricio, eso se vuelve ídolo. Pero cuando viene el pensamiento y digo, esto no me lo da Dios, ¿para qué lo quiero? Y si me lo da Dios, Él me lo dará. Gracias. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? El pensamiento va a venir, el problema es que yo hago con el pensamiento. Si lo acaricio, lo abrigo, le doy forma, lo estoy inventando, porque eso es lo que va a satisfacer mi corazón. Querida, quizás tengamos que hacer como Moisés, romper el ídolo, molerlo, saber que es amargo. A veces es difícil saber que hemos estado equivocadas. Es difícil doblar nuestras rodillas y decir amargamente, Señor, perdóname, porque estuve enfocada en lo que no es de tu agrado, porque estoy completamente fuera de lo que tú quieres. Es difícil, es amargo. Pero ¿saben qué dulce que es cuando tenemos esa íntima comunión con el Señor? Porque quizás eso es lo que está estorbando a que yo conozca más al Señor, a que crezca más en su gracia y en su conocimiento, en que sea más productiva para otros. El Señor me dejó aquí en la tierra no para obtener cosas. A veces creemos que somos como un imán que atraemos cosas. No me creó para eso. Me creó para su gloria. Y me da todas las cosas para su gloria. En definitiva, tengo que vivir para su gloria, no para mis propios deseos, porque mis deseos son pecaminosos y me llevan siempre a querer lo que Dios no me da. Por lo tanto, romper esto que está estorbando en mi vida. Ahora, segundo paso. Paso 2. Quitar lo que no honra a Dios. Quitar todo aquello que no honra a Dios. Para esto vamos a ver 2 Reyes, capítulo 22. Por supuesto no lo vamos a leer todo, porque es muy largo. 2 Reyes 22, y habla de un periodo que podríamos decir de reavivamiento en el pueblo de Israel. ¿Por qué?
Porque Josías tenía un abuelo que se llamaba Manasés, que era idólatra y era malísimo. Este Manasés fue el que creen que hizo matar a Isaías. Se cree, la historia lo cuenta, no lo dice la Biblia, que lo puso en el hueco de un tronco hueco de árbol y lo aserró, lo mandó a cerrar. Era malísimo. Y aparte llenó el templo de Dios con imágenes. Así que en vez de adorar a Dios, estaban adorando imágenes. Fue tremenda. Dios había dicho, mi presencia habitará él y solamente yo. Sin embargo, él metió ídolos ahí. Había prostitución, había de todo adentro del templo. Tremendas las cosas que hacían en el templo. Este rey Manasés se murió. Tuvo su hijo, que se llamaba Amón, malísimo como el padre. No aprendió nada bueno. Pero a este lo mataron. Duró 3 años y lo mataron. Y tenía un hijo que se llamó Josías. Tenía 8 años Josías cuando comenzó a reinar. 8 años. Pero evidentemente estaba muy bien adoctrinado por su mamá y también por consejeros. Y se dejó. Entonces, tenía 8 años cuando comenzó a reinar y cerca de los 20 años, muchas veces no se ponen de acuerdo con la fecha, pero cerca de los 20 años, era joven, tuvo el deseo de restaurar el templo. Sabían que el templo ya estaba destruido, nadie ni lo usaban, ¿para qué estaba ahí? Entonces vamos a restaurar el templo, vamos a restaurar la casa de Dios. Bueno, empiezan a hacer primero a limpieza y empiezan a sacar cosas, al polvo, me imagino, no sé qué, paredes que estaban destruidas, no sé qué estaban haciendo. Pero encuentran un libro que se había perdido y era el libro de la ley. Muchos creen, porque copias había varias, se cree que Manasés mandó quemar todas las copias y quedó esa que estaba en el templo, una copia. Era la ley de Dios. Cuando le llevaron, hemos encontrado la ley de Dios, imagínense. Josías, wow, la ley de Dios, ¿y qué es eso? Nunca había sentido hablar de tal cosa. Y empiezan a leerla. Dice que rasgó sus vestidos y en un acto, dice, encontraron el libro de la ley y la reacción que tuvo. Entonces, versículo 11 dice que rasgó sus vestidos. Y en señal de dolor y arrepentimiento. Eso era cuando sentían mucho dolor por algo, rasgaban sus vestidos porque ¿cómo estamos pecando? ¿Qué lejos estamos de lo que Dios quiere? Entonces, es la señal del dolor y el arrepentimiento que tenía él. Por lo que había hecho su abuelo, porque lo había hecho su padre, por lo que habían hecho todos los líderes, por lo que habían hecho todo el pueblo, estaban completamente perdidos, ¿sabían? Y entonces, ¿qué hace? Mandó a todo el pueblo que se juntara y le leyó la ley a todos. La ley no es solamente para mí, es para todo el pueblo. Les enseñó, les dijo lo que había. Y eso está en el capítulo 23 y versículo 1 y 2. Ahora, ¿qué hace? Versículo 3 dice que hace pacto con Dios, ante Dios. Fíjense el versículo 3, dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, o sea, con todo su ser. Y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces, pacto ante Dios y ahora saben lo que van a hacer, lo que tienen que hacer. ¿Y ahora qué? Limpieza. ¿Qué hacen? Fíjense, saca del templo, de la casa de Dios, todos los ídolos, todo lo que no honra a Dios, afuera. Fíjense lo que dice del 4 al 7. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcía, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, que eran ídolos estos, y para todo el ejército de los cielos, adoraban astros, eran astrólogos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos hasta Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras. No solamente habían puesto ídolos, sino eran sacerdotes que hacían adorar a los ídolos.
quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón. Y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tienda para cera. Fíjense, hasta lugares de prostitución, en nombre de adoración a esos ídolos. ¿Qué hace? Limpieza total. Segundo paso. El primero, romper los ídolos. Segundo, limpieza total. ¿Y nosotros qué somos entonces? ¿Qué somos nosotros? 1 Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Tenemos dueño, sigue diciendo, ¿y que no sois vuestros? Entonces, si yo soy cristiana, si soy creyente, si el Señor Jesús vino a mi vida como Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en mi vida. No puede convivir el Espíritu Santo y los ídolos. ¿Qué estamos haciendo, chicas, con los ídolos que tenemos en el corazón? No puede convivir el Espíritu Santo y los ídolos. Por eso tenemos vidas tan desgastadas y tan frustradas, porque estamos haciendo convivir al Espíritu Santo y lo estamos contristando con cosas que Él no aprueba. Y somos compradas por precio, dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál es el precio? 1 Pedro 1:18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si fui comprada a ese altísimo precio, Dios me creó y es dueño de mi vida. Dios me rescató, el Señor me rescató y Dios pagó un precio altísimo por mí, su propia sangre. ¿A quién le debo yo la gloria? Entonces debo lo que sigue diciendo el 1 Corintios 6:20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues entonces debo limpiar de toda aquella cosa que está estorbando para que Dios sea glorificado en mi vida. Cuando estamos frustradas, cuando nos sentimos solas o cuando nos sentimos defraudadas, cuando nos sentimos que no alcanzamos el objetivo, no estamos realizadas, la palabra realizada. ¿Por qué es? Porque estamos buscando nuestros propios parámetros. Dios me dice que estoy realizada porque Él me creó y me dio todo para que yo pueda vivir en esta tierra. Cuando quiero algo más, ahí estoy no realizada y estoy buscando las cosas que el Señor me dice que no es para mí, ¿para qué las quiero? Nosotros pensamos, ay, si yo hubiese hecho esto, quizás sería feliz. ¿Y quién dijo que el quizás es? No. Si Dios no es un Dios egoísta, que está reteniendo cosas para no hacerme feliz, Dios es un Dios que me ama y que me va a dar todo para mi propia felicidad. Todo. Y si sabe que eso no es para mí, bien, por eso no me lo da. Y ya. Entonces, una íntima comunión con el Señor, reconociendo quién es Dios que rompe ídolos. Segundo, sacar de mi vida todo lo que no honra a Dios. Aunque duela, sacarlo. Porque eso le lleva gloria a Dios. Y el tercer paso, y quizás el más doloroso, ¿cómo hacer? Como lo hizo Josías. Leer la Biblia, leyó el libro de la ley, reconocer mi pecado, él cayó de rodillas y reconoció, se rasgó los vestidos, reconoció que había pecado, que todo el pueblo había pecado. Arrepentirse, pegar la vuelta. ¿Vieron que vez tras vez hablamos de arrepentimiento, de pegar la vuelta? El camino donde voy está equivocado, tengo que pegar la vuelta. Hacer pacto con Dios, pero es un pacto serio. Ese pacto no lo puedo hacer en colectivo. No puedo decir, bueno, vamos a hacer toda la mesa, vamos a hacer un pacto con Dios. ¿Saben qué?
Voy a la soledad de mi cuarto y yo tengo que hacer pacto con Dios. ¿Saben por qué no es colectivo? Porque yo mañana, o el lunes mejor dicho, mañana quizás tenga algunas, pero el lunes no las voy a tener a ustedes. ¿Qué pasa con el pacto? Pero lo que pasa es que no lo puedo cumplir porque no está María, no está Vilma, no está Eloísa, no está Sofía, entonces yo no puedo cumplirlo. ¿Saben qué? El pacto es entre mí y el Señor, de dejar los ídolos y a obedecerle y andar en pos de Él. Acción, sacar todo lo que no es de Dios. Creo que necesitamos tener una limpieza profunda. ¿Vieron cómo por ahí se nos da y tenemos que hacer limpieza profunda en la casa? Y empezamos a vaciar y tirar cosas que hace años que no usamos, que son inservibles. Empecemos con nuestra vida. ¿Qué cosas hay que están ocupando el lugar de Dios y que es un impedimento en mi vida? Tercer paso entonces, como dijimos, quizás el más duro, es entregar a Dios lo que más queremos. Todas nosotras tenemos ahí agarradito algo que nos cuesta largar. Sí, puedo renunciar a esto y a esto, pero hay algo, ese deseo íntimo, que está en el lugar tan secreto que nadie sabe, pero que Dios me ve y me dice, estoy apuntando a eso, a lo que tú tienes ahí guardado, muy encerrado, muy adentro, y que está siendo un obstáculo para verme a mí. ¿Recuerdan lo que le dijo Dios por medio de Ezequiel a los ancianos de Israel? Los ídolos habían hecho en ellos una pared, un obstáculo, y no lo dejaban ver. No tenían la visión clara. Y Dios sabe que eso que tienes ahí guardado es eso, es un obstáculo en tu vida que no hace que tengas una visión clara de quién es Dios. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no crecemos espiritualmente? ¿Por qué estamos siempre de derrota en derrota? ¿Por qué estamos siempre pidiendo perdón por el mismo pecado? Porque no estamos largando aquella cosa que realmente es el punto. Yo no sé lo que es en tu vida, pero fijémonos que quizás puede ser algo que nosotros, no es esta cosa grande, yo no voy a robar, yo no voy a esto, yo no voy al otro. Pero ¿qué hay? ¿Qué deseos hay? Quizás hay un rencor que no quieres soltar. Quizás hay una falta de perdón que tienes que hacer. Quizás tienes que confesar algo delante de Dios que lo estuviste guardando y no lo confesaste. Quizás hay una tendencia a algo que no lo quieres reconocer. Quizás secretamente estás perdiendo el tiempo con cosas y no lo quieres reconocer. Cada una de nosotros sabemos dónde puede apuntar, pero es entregar a Dios lo que más queremos, lo que más nos cuesta. Pero para ser completamente libre de ídolos vamos a tener que llegar hasta este paso. Y lo vemos a ver Abraham en el famoso pasaje de Génesis capítulo 22, versículo 1 al 3. Pero vamos a ver cómo Dios actúa con Abraham. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, Abraham dejó su tierra en obediencia y renunció a toda su parentela. Fíjense, Dios le dijo, él obedeció. Dejó su tierra, Ur de los Caldeos, muy popular, muy grande, muy culta, dejó todo para ser un peregrino y renunció a toda su parentela, a toda su familia. Era extremadamente rico, muy rico. La Biblia dice que era muy rico. ¿Quién dice que los hombres de la Biblia no eran ricos? Era muy rico. Y no es pecado la riqueza. Pero habitó como peregrino porque Dios le prometió la tierra para sus descendientes. Nunca Dios le dijo que él iba a habitar, iba a habitar la tierra, pero habitaba en tiendas, movían las tiendas de un lado para el otro. Nunca era su tierra, era para su descendencia. Su descendencia, pero no tenía hijos. Su descendencia, y Dios le dijo, será para tu descendencia, pero no tenía hijos. Dios le dio un hijo, Isaac, a los 100 años. 100 años tenía cuando le dio un hijo. Imagínense ustedes
viejito Isaac, viejito Abraham, con su hijo Isaac. Su esperanza en él va a ser la tierra, de él va a ser la tierra, de él va a ser todo esto. Y seguramente le habrá hablado. Tu descendencia, ¿sabes qué? Tuya es. Toda su confianza, toda su esperanza estaba en él. Su futuro era Isaac. ¿Se imaginan 100 años? Y lo tuvo, y tenía. Pero de pronto Dios le pide algo que él no entiende. Pero a mí me gusta porque la Biblia no dice que él discutió con Dios. Y yo me puse a preguntar por qué no discutió con Dios. ¿Por qué? Porque era muy duro y muy difícil de entender. Pongámonos en los zapatos en las sandalias. Usaba sandalias. En las sandalias de Abraham por un momento. ¿Y qué le pide? ¿Y ahora qué le pide? Pedido específico. Y miren qué específico, ¿eh? No había lugar bueno, puede ser que escuché mal. Tu hijo, tu único, Isaac, ¿a quién amas? Es lo que Dios le dijo. Toma tu hijo, tu único, Isaac, ¿a quién amas? Y ofrécelo en sacrificio. Qué difícil que habrá sido esto. Y en buscando la respuesta, empecé a buscar este versículo. Abraham obedece, ¿por qué? Fíjense lo que dice Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Moría Isaac y no había más promesas. Se morían las promesas, no tenía más. No tenía más hijos. Porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te daré. En Isaac, y siempre fue Isaac. Ahora le piden a Isaac. ¿Usted entiende? Pues Abraham no entendía, yo tampoco. Pero miren lo que hace. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahora, él confiaba tanto. Él confiaba tanto en Dios porque él le conocía a Dios. Él sabía, si Dios prometió, Él me lo va a dar. Yo no sé cómo, pero me lo va a dar. Y no me lo va a dar con que, bueno, a lo mejor ahora puedo tener a los 130 años otro hijo. No era eso. No es que era, porque en Isaac te será llamada descendencia. Él sabía, Abraham sabía positivamente que Dios le había dicho, Isaac te vas a dar llamada descendencia. Ahora Dios se lo pide, yo lo ofrezco. No sé lo que vas a hacer Dios, pero ahí está. Querida, cuando no entendemos algo, el camino más seguro es confiar. No preguntar por qué, solamente confiar. Solamente confiar. Hay veces que no hay respuesta a los por qué. Pero sí hay premio a la confianza plena en un Dios que sabemos que nos ama y que nos ha dado prueba de que nos ama, que somos de Él y que me va a dar todo para mí. Él conocía a Dios, él confiaba en Dios, no sabía cómo, pero sabía que Dios cumpliría su promesa. Él sabía cómo que Dios cumpliría su promesa. Bueno, sabemos que Dios le dice el porqué de la prueba. Ahora vamos a ver el porqué de la prueba. Génesis 22, 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que teme a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios no quería la vida del muchacho. No se satisface Dios con sacrificios humanos. Lo que Dios quería que Abraham sacara la mirada de su hijo para que la pusiera en él. Quizás Abraham había hecho, no sé, pero quizás un ídolo de ese chico, porque él va a ser. Y Dios le dice, saca la vida. En Isaac te será llamada descendencia, pero confía en mí, no en tu hijo. ¿En qué estamos confiando? ¿Que nuestros hijos nos van a sacar de la pobreza? Pobrecita de nosotros. ¿De qué estamos confiando? Saquemos la mirada de aquella donde hemos puesto nuestra confianza para que solamente quede Dios.
para que solamente quede Dios. Dios tenía que hacer algo para que Abraham aprendiera a mirar solamente en Él, que dejara de mirar la circunstancia, que dejara de mirar a su hijo, que dejara de mirar su edad, que dejara de mirar todo esto, para poner su mirada solamente en Él. Y muchas veces las pruebas de nuestra vida nos hace eso. Nos quita todo para que nuestra mirada esté solamente en Él. Temer a Dios es no rehusar entregar lo que más queremos. A veces se habla mucho del temor a Dios, ¿verdad? ¿Qué es temor a Dios? Bueno, temor a Dios es no rehusar lo que más queremos. Si Dios me pide eso que está tan profundo, se lo tengo que dar. Entrega tu Isaac hoy. Y dile, Señor, este Isaac me está quitando la mirada de ti. Quizás estoy tan ofuscada, tan frustrada, estoy tan mirando esto y no me doy cuenta que tú eres el Señor, el dador, el creador y mi redentor. Quitar la mirada de aquello que nos está quitando la visión de Dios. Por eso es que aprendamos a quitar de nosotros nuestros ídolos. Para ir concluyendo, ¿qué es en definitiva? Es volver a Dios. Es como el principio, volveos, volver a Dios. Volvamos a Dios. Y entonces, reconocer primero que tengo ídolos en mi vida que afectan mi crecimiento. Segundo, estar dispuesta a soltarlos. No esconderlos, no como lo hizo Raquel. Nadie me ve, nadie sabe que tengo ídolos. A veces los tenemos ahí, que a veces ni el esposo sabe que es el que vive con nosotros siempre, ¿no? Arrepentirme, saber que he pecado. Y no arrepentirme es no echarle la culpa a nadie. Muchas veces dice, ¿por qué será que yo peco y peco siempre la misma cosa? Y yo pido perdón, me arrepiento y sigo pecando. ¿Saben qué? No me arrepentí de verdad. ¿Saben qué es arrepentir? Arrepentir es ver el pecado tan horrible como Dios lo ve. Por lo tanto, no tengo ganas de volver a hacerlo de nuevo. Hasta que no llegue el punto de saber que ese ídolo es un pecado, no lo voy a dejar. Y tengo que reconocerlo así. No le cambiemos. Es un entretenimiento. La vida es dura, en algo me tengo que entretener. No hago nadie mal con mi fantasía, total, son mías. Cuidado. Ídolos que están impidiendo nuestra íntima comunión con Dios. Renovar mi mente, es lo que dice Romanos 12:2, ¿no? Que tengo que renovar mi mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir este versículo, me tengo que adaptar mi mente, adaptarla a la palabra de Dios. El gran problema es que de tantos escuchar noticias, de tantos escuchar programas, de tanto escuchar afuera, adaptamos nuestra mente al pensamiento del mundo. Y ese es el problema nuestro. Estamos pensando más como el mundo que bíblicamente. Cuando Dios me dice, no importa que te diga que seas anticuada, tú piensas bíblicamente, adapta tu mente a lo que dice la Biblia. Entonces ahí vamos a cambiar, adaptar nuestra mente. Adaptar mi mente a la palabra. Y Filipenses 4:8 me dice todo lo que yo puedo pensar. Porque de ahí empieza mi mente, mis pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Si tomamos solamente la última parte, digno de alabanza, con lo que yo estoy pensando, con ese pensamiento que me vino, ¿puedo alabar al Señor? Si es no es de Dios, afuera, porque se puede transformar en un ídolo. ¿Ok? Si yo no puedo alabar al Señor con lo que estoy pensando, afuera. No puedo evitar, así lo dijo uno, ¿no? Yo no puedo evitar que los pájaros revoloteen al lado, arriba de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. Entonces, un pensamiento, yo no lo puedo evitar, viene. Yo lo llamo pensamiento infiltrado, porque por ahí, ¿de dónde saco esto? Esto no es mío. Entonces, cuando sé que esto no es mío, pues viene del enemigo. No lo quiero. El problema es cuando no me doy cuenta, porque viene un poquito teñido del color que a mí me gusta.
Y entonces lo estoy dando vuelta en mi cabeza, y lo estoy dando vuelta en mi cabeza, y lo estoy dando vuelta. Entonces se convierte en un ídolo. Cuidar el pensamiento. Y un buen remedio es eso, un test. ¿Sabe si lo que está pensando está bien o mal? Piense, ¿puedo alabar a Dios mientras estoy pensando en esto? Si hago esto, ¿puedo estar alabando a Dios? Si no, más vale que lo deje de hacer. Porque sí puede ser un anzuelo que me está tirando el enemigo para que mi vida sea una vida de desastre. Si soy una hija de Dios, Satanás no me puede... Pero sí puede hacerme una vida desdichada. No disfrutar la vida de Dios como Dios quiere. Y acuérdense que vivimos para su gloria. Entonces, ahora sí, resumiendo, comunión íntima por medio de Biblia y oración. No podemos estar 40 días, no podemos estar 40 días apartados, ¿verdad? Pero sí podemos estar en oración y Biblia todos los días. Claro, ni siquiera las 24 horas del día. Si se trabaja, si está en la casa, si hay hijos, no se puede estar. Pero acuérdense, rumiando y en oración. Hay tanto para orar. Y no libro de queja, porque yo me la paso orando. Señor, cambia el marido que me diste, porque la verdad que otra vez me dejó las cosas tiradas, y otra vez ¿y quién se cree que soy acá? Eso es libro de queja y no es oración. Oración es alabanza a Dios, es centrarme en lo que Dios es pedir por las necesidades de mi esposo, no para que mi esposo cambie, para que yo cambie, no para que él cambie. Recuerden, mi esposo es lo que Dios me dio para que yo cambie. ¿Se pusieron a pensar? Si son muy difíciles, porque si el esposo es muy difícil, piense que usted es un caso difícil. Por eso necesitaba terapia intensiva. ¿Saben qué? Muchas veces nuestras oraciones son más libros de quejas que oraciones. Por lo tanto, empecemos a cambiar nuestra oración, a enfocarnos en Dios, no en los problemas. Usted dice, yo me la paso orando. ¿En qué hora? Eso, analicémonos, ¿qué hora? Miren, si nosotros vamos a lo que dice Filipenses 4, dice que presentando a Dios nuestras peticiones con acción de gracia. Y yo me pido y pido, y me pongo la mente ahí. Yo tengo que orar peticiones con acción de gracia. Ahora, ¿cómo se entiende eso? A mí me es fácil dar gracias cuando ya recibí lo que pedí, ¿verdad? Gracias Señor, me lo diste. Es fácil. Pero lo que está diciendo ahí es que yo mientras estoy pidiendo le tengo que dar gracias al Señor, sea cual sea la respuesta. Si es sí, si es no o si es espera. No es tan fácil. Pero el Señor quiere doblegar mi espíritu. ¿Se dan cuenta? Es lo que tengo que hacer. Si tengo una íntima comunión con el Señor, Biblia y oración, eso me lleva a una limpieza interna, porque voy a encontrar tantas cosas que la Biblia me está apuntando. Por eso yo creo que no leemos mucho la Biblia. Porque la Biblia apunta, y cómo, ¿no? De cosas que debo cambiar, de cosas que debo sacar, que no honran a Dios. Sacar de mi vida lo que no agrada a Dios. Ya sean hábitos que, pero es chiquitito, no importa. No importa el hábito chiquitito que tenga. El ídolo que había robado Raquel era chiquitito. Pero ¿cómo lo hizo pecar? Y recuerden que uno va con otro y va otro. Entonces, cuidado con los hábitos chiquititos. Saquemos de nuestra vida lo que no agrada a Dios. Y lo más difícil, entregar lo que más quiero. Porque entonces, si Dios controla mi vida, entonces sí, le amaré con todo mi corazón, alma, fuerza y mente. No me va a ser difícil amarlo. Si Él controla mi vida. No desearé nada más aquí en la tierra. Me deleitaré solo en Dios. Entonces, Dios concederá las peticiones de mi corazón. Me dará todo lo que necesite. ¿Por qué? De modo que estaré completamente satisfecha. Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si tenemos al Señor de nuestro lado, si Él es mi pastor, si he confiado mi vida al Señor, nada me falta. No me faltará, no me faltó, ni me falta, ni me faltará. Es la promesa del Señor. Pero lo quiere mi vida entregada completamente a Él y fuera los ídolos. Gracias.
Lucía. Lucía. Lucía, por favor, ¿puede cantar?